Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Senadora, senador. Se recibieron en primer lugar dos excusas de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yadej Jara, excusando su asistencia a esta sesión en atención a que se encuentra ocupada con la tramitación del proyecto de ley y estudiando su aplicación que permite eliminar la discriminación que recae en la contratación de mujeres. Eso fue lo que... Ese es el objetivo. El Ministerio está en esas decisiones, el Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio de Educación señaló también el ministro no podía concurrir, que en su reemplazo iba a asistir la subsecretaria de Educación parvularia, que está con nosotros, la señora Claudia Lagos. Luego, en materia de documentos, en primer lugar, de varios sindicatos y organizaciones gremiales de trabajadores del área de educación inicial, mediante el cual remiten una copia de la carta que fue enviada a su excelencia el presidente de la República, solicitando no seguir avanzando en la tramitación del proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy, referido a Sala Cuna, debido a que, a su parecer, no favorece los derechos de los niños y niñas a una educación de calidad desde la Sala Cuna. Luego del Centro Padre y Apoderado del Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso, que es conocido como el Internado Nacional Femenino de Ñuñoa, en el cual exponen varias situaciones relacionadas con el acuerdo firmado el 5 de enero recién pasado para la reintegración de 150 funcionarios de los 270 que han sido desvinculados. Y ahí siguen exponiendo las situaciones que en su concepto debería ocurrir y solicita a esta comisión si se puede hacer algún tipo de mediación ante la Alcaldía y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. Y finalmente el alcalde de la comuna de Perquenco, Ulises Sepúlveda, quien en el marco del transporte escolar rural año 2024 consulta respecto de los recursos estimados que se otorgarán a esa municipalidad para mantener el servicio de transporte escolar y si tiene a bien informarse en relación con la modificación de la ley sobre la subvención escolar preferencial. Dos temas, es decir, transporte rural, cuáles son los fondos que existen para la municipalidad de Perquenco y la ley 20.248, la modificación a la ley sobre educación sobre la subvención escolar preferencial. Esto fue una carta que fue dirigida al presidente de la comisión en su calidad de integrante y presidente de la misma, como ha señalado. Muy bien. A ver, respecto del segundo documento de la cuenta, del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso, yo sugiero que oficiemos a la alcaldesa de la Municipalidad de Ñuñoa con el propósito que nos informe la situación que está afectando a las personas, particularmente a las personas desvinculadas y la forma en que lo van a resolver. Senadora Carmen Gloria. Siendo uno de los liceos, digamos, centros de educación emblemáticos también de la región y todavía con menos problemas que el resto que hemos estado observando durante el año pasado, quizás no solamente el oficio, sino que evaluar en la comisión para ya la próxima periodo legislativo el poder citar, yo creo, a la alcaldesa y a los profesores, porque aquí han habido ruidos permanentes durante todo el año y yo creo que es bueno anticiparse que el Senado pueda tener un rol un poco más activo, porque no ocurrió con los otros liceos, ya la situación en el caso de los otros ya es bastante más compleja. Eso es una sugerencia solamente. Sí, con mucho gusto. ¿Les parece que lo conversemos? Dejémoslo, o sea, independiente que mandemos el oficio, como seguramente a la vuelta vamos a tener la respuesta, vemos qué otras acciones podemos desarrollar. Y respecto del alcalde de la comuna de Perquenco, sí, está igual. Entonces yo le haría esta misma consulta, señor secretario, pero de manera más genérica, porque están todos los alcaldes con la misma preocupación. ¿Qué va a pasar con el transporte escolar y qué va a pasar con la ley CEP? Sabemos nosotros de que hay un acuerdo de que va a ingresar las modificaciones a la ley CEP, pero lo importante es que le vayamos poniendo... Sí, lo importante es que le vayamos poniendo plazo a esta... Perdone, voy a volver a interrumpirlo, pero mire, permítame decirle que desde el punto de vista administrativo a mí me preocupa muchísimo esto, porque entendiendo que hay una modificación de la SEP y que también había
ha habido una conversación con el Ministerio que está en el protocolo relacionado con el tema de transporte, lo más probable es que uno, si fuera serio en la administración municipal, corporaciones o etcétera, van a tener que licitar por menos tiempo. No sé cómo lo van a hacer porque en el fondo no hay claridad a la fecha de licitación, que es en el verano normalmente, para comenzar en marzo, con cuántos fondos van a contar. Eso es así, lo hemos dicho, lo hemos reiterado, por eso lo pusimos en el protocolo. Senadora Yasna Proboste. No, presidente, mire, yo quisiera que a lo mejor en esta oportunidad, sé que el ánimo de la comisión, por eso lo digo para formalizarlo, tomáramos el acuerdo de la primera semana de marzo estar en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Durante este fin de semana, inclusive alcaldes de la zona norte y particularmente de la región de Atacama han hecho un público llamado al Ministerio de Educación para reiniciar obras en las escuelas antes de la vuelta a clases del año 2024, tema que hemos planteado en esta comisión, se han evacuado, hemos contado con el apoyo de la comisión, los oficios, pero cuando uno hoy día recorre los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, no hay trabajos, no hay trabajos que se estén haciendo. Entonces, es nuestra preocupación en que aquí pareciera que desde el propio servicio local están demorando estos trabajos, entonces creo que sería importante que tuviéramos ese acuerdo ya formal de estar en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama la primera semana de marzo. Senadora, mire, tenemos pensado lo siguiente. De ser posible, mañana en la tarde, y es una de las cosas que yo les quería consultar a ustedes, porque tenemos que asegurarnos quórum, o miércoles en la mañana, porque aparentemente habría una posibilidad de que mañana en la tarde haya sesión de sala, en razón de la situación de inseguridad que está afectando al país. Entonces, si no fuera mañana, pero podría ser el miércoles en Santiago, que tengamos una última reunión previa al receso para revisar el protocolo que firmamos para el despacho de la ley de presupuesto. Y naturalmente dentro de eso está la situación de Atacama. Yo esto lo conversé con el ministro porque la idea era que estuviera el ministro, pero el ministro va a estar con el presidente de la República en Chiloé. Entiendo que ya está con bueno, no sé, pero el miércoles en concreto va a estar con el presidente de la República en Chiloé. Y sé que él dejó solicitado a la subsecretaria de Educación, Alejandra Ratia, y al director de Educación Pública que estén presentes en esta reunión que vamos a concordar, que en principio sería el miércoles, porque lo más probable, repito, es que mañana haya sesión de sala. Pero, como digo, tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir con la sesión de sala y qué va a ocurrir y cómo nosotros finalmente nos organizamos. Pero la idea sería, con mayor razón con lo que usted plantea, porque eso hay que hacerlo ahora, que podamos además plantearlo en esta sesión de la comisión de las próximas horas. Senadora Carmen Gloria. Sí, en ese contexto me parece que es bien práctico esto, porque lo que está señalando la senadora Proboste es delicado, dado que el motivo por el cual partimos analizando los SLEP en Chile fue justamente nuestra visita, nuestro compromiso además de ayudar, pero también hoy día el hacer un balance de lo que ha ocurrido en este tiempo o de lo que no está ocurriendo es muy efectivo, porque estaríamos de alguna manera haciendo un corte a fines de este mes, ¿cierto? 31, y dejando un plazo de un mes para que lo que no se esté haciendo hoy día se pueda hacer de aquí a un mes, porque lo que hay que entender, más allá de nuestro receso legislativo, es que en marzo comienzan las clases y muchas comienzan a fines de febrero. Entonces hay situaciones que impidieron incluso hacer clases por meses en Atacama. Entonces, a mí yo no tengo ningún problema el miércoles y que por lo menos tuviéramos quórum para poder sesionar, porque creo que quedaría a firme nuestro compromiso como senadores que hemos sido garantes de este tema, y a mí me complica la responsabilidad que tenemos nosotros respecto de dar la palabra de que esto iba a funcionar, o así esperamos, digamos. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, senadora.
les vamos informando en la medida que se vayan resolviendo las situaciones pendientes. Muy bien, y vamos entonces a la tabla, que es continuar la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que equipara el derecho de salacuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes, que indica en las condiciones que establece, modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un fondo solidario de salacuna, boletín 14.782-13, y ponerlo en votación. De acuerdo con lo que acordamos en la última sesión, le vamos a ofrecer la palabra a la señora Alejandra Falabella, que yo la veo que ya está conectada, ya está en pantalla, para escucharla en relación con esta iniciativa, y luego de eso ya vamos a proceder a la votación que corresponde reglamentariamente. Así que muchas gracias, señora Alejandra, y muy bienvenida. Gracias por su participación en esta comisión. Quiero saludar a la señora subsecretaria de Educación Parvularia, muy bienvenida, como siempre, la señora Claudia Lagos, con sus asesores, la señora Valesca Naranjo y Melisa Varas, y don Ariel Salinas y don Yerko Sagredo, todos muy bienvenidos. Señora Alejandra Falabella, académica de la Universidad Alberto Hurtado, tiene la palabra. Hola, muchas gracias a la comisión, gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación. ¿Se ve bien? ¿Estamos ok? Se ve bien, muchas gracias. Ya, voy entonces. Bueno, hice una presentación pensando la organicé en términos de los acuerdos con que uno podría establecer respecto a este proyecto de ley, como también lo que yo he llamado los tres grandes ausentes de este proyecto. Lo primero es reconocer que hay un gran acuerdo que es necesario, obviamente, cambiar este artículo, el 203, y eso felizmente hay acuerdo al respecto, pero hay otros puntos en los cuales el país no se ha podido poner de acuerdo, ¿verdad? Pero sí hay un reconocimiento a esta discriminación hacia las mujeres que el Código establece y que por lo tanto es urgente cambiarlo. Y también la necesidad de promover la inserción de las mujeres en el trabajo versus la mayor ventaja que han tenido los hombres en la inserción. Ahora, lo que no hay acuerdo es justamente el nombre de este proyecto, que es Salacuna Universal, y no está claro cuál es la visión al respecto de cuál es el tipo de salacuna que debe establecerse, ¿sí? Entonces, yo diría que hay tres grandes ausentes que me gustaría compartir con ustedes y que de alguna manera ustedes de todas maneras han ido conversando también en las discusiones desde una perspectiva de educación, ¿sí? La primera ausencia que es evidente es que no hay una perspectiva educativa, pedagógica en este proyecto de ley, tratándose del primer ciclo, del primer nivel, ¿sí?, de la educación parvularia. El proyecto de ley no tiene este enfoque y no hace referencia tampoco a un enfoque del derecho a la educación desde el nacimiento. Eso a pesar de que los avances nuestros como país ya lo establecidos, imagínense ustedes que desde la creación de la JUNGI en 1970, la innovación, la visión de futuro que tuvo, yo creo, la JUNGI en ese entonces, en que se establece que la educación parvularia es de los 0 a los 6 años, ese tramo completo. Y las bases curriculares, como país también, vuelve a establecer un currículum desde los 0, desde el nacimiento. Por lo tanto, esa perspectiva pedagógica se anula y el proyecto se escribe desde otro lugar, ¿verdad? Desde la Comisión de Trabajo, bajo otro gobierno nomás, y no reconoce esta perspectiva. Ahora, especialmente el peligro, y hay como poner la alerta, es esta división que crea, que habla y tiene el título de salacuna, pero en realidad abre otra modalidad en que pone un peligro, ¿sí?, que es abrir, financiar y legitimar lo que se llama el proyecto un sistema mixto de cuidados donde coexiste el sistema institucional salacuna, o sea, por un lado, y a la vez permita un cuidado domiciliario, vecinal y comunal, siendo ambas reconocidas para el Estado. Este es un retroceso tremendo, teniendo como país una madurez ya en
reconocer este nivel como de cuidado y de educación, en que tenemos una provisión de calidad, además, en nuestra educación pública, desde el nivel de sala cuna. Como ya les dije, esto es un retroceso histórico. Chile ha sido referente de la región de América Latina de educación parvularia. Implica este retroceso pedagógico, curricular y de la formación docente, porque esto es decir, básicamente es decirle al país: no es necesario formarse, no es necesario ser especialista, no es necesario ser profesional, es decir, las educadoras de párvulo, que no son necesarias para la formación de los niños y niñas y bebés. Me parece que es un mensaje y es un supuesto tremendamente erróneo y muy peligroso. Y esto nuevamente va a aumentar la fragmentación y la inequidad, porque va a seguir haciendo distintos niveles, porque es evidente que alguien, una vecina o alguien que reciba a 2, 3, 4 niños en su hogar, va a ser de una calidad diametralmente distinto a lo que son los jardines infantiles y las salas cunas de nuestro país. Entonces es volver a incrementar la inequidad de nuestro. Por otro lado tenemos Integra, por otro lado tenemos lo que son los jardines BTF, ahora tenemos los SLEP, que también a su vez tienen el financiamiento vía BTF, y el sector particular pagado, que a su vez tenemos muy poca fiscalización y regulación. Bueno, esperamos que los avances de la autorización y la superintendencia ayuden eso, pero hasta ahora todavía no tenemos un catastro completo. Ha habido mucha resistencia del sector particular pagado, por lo tanto, esta fragmentación, este proyecto vendría a incrementar esto con las inequidades. Y esto pasaba en otros países, o sea, el hacer registros de cuidado en otros países existe, pero los resultados son evidentes. Los resultados, lo que han mostrado desde los años 80, 90, o sea, no es algo nuevo, es una disparidad en la calidad. O sea, es decir, tenemos una calidad para un niño y otro para otro, legitimado y financiado por el Estado. Sigo. La segunda ausencia, que es igualmente problemática, es no reconocer. De nuevo, esto es como, es como que quienes la escribieron no reconocieron la tremenda avance que tenemos como país. No está la educación pública. O sea, si Chile se tiene que sentir orgulloso de su educación pública, es la educación parvularia. Ustedes pueden ir a una educación, a un jardín infantil, sala cuna, de Integra, de Junji, tiene altos estándares de calidad, sistemas de supervisión, sistemas de formación continua y de aseguramiento de la calidad. O sea, ahí es donde queremos que nuestros bebés y niños vayan. Sin embargo, este proyecto de ley, que llama a una sala cuna universal, propone un nuevo sistema sin estándares, ¿verdad? Sin niveles de regulación, sin profesionales, mientras tenemos justamente como país un avance del cual nos deberíamos sentir orgullosos. Por el contrario, yo le diría, el sistema particular pagado en educación parvular específicamente es especialmente desregulado, en que tú vas a un jardín particular pagado, generalmente hay mucha rotación, sin espacios adecuados, ¿verdad? Sin materiales pedagógicos, no siempre con todos los coeficientes que se requieren, etcétera. Entonces es justamente donde tenemos mejor avance. El proyecto de ley no lo está reconociendo. Y además hemos tenido importantes avances de cobertura en la sala cuna. O sea, justamente si uno ve, de hecho, hay zonas territoriales, de hecho, que tenemos más oferta que demanda. Por lo tanto, la oferta está. Lo que tenemos que hacer es cómo avanzar a generar esos vínculos y confianza a las familias para que traigan a sus niños y bebés a las salas cunas. Justamente hoy día, o sea, el fin de semana salió toda esta polémica de la falta de demanda, y justamente además por cómo ha ido bajando la natalidad como país de los niños. Entonces, bueno,
tenemos que aprovechar esta cobertura que sí ha ido avanzando, no en todos los lugares, porque hay algunos todavía tenemos que mejorar, digamos, la racionalidad en cómo se planifica la oferta, pero efectivamente esa ampliación se ha ido realizando. Y bueno, esto es como aumentar la fragmentación y la falta de perspectiva sistémica. Yo creo que pensar este proyecto de ley hay que pensarlo desde una perspectiva sistémica del nivel educativo. Y tercero, es la articulación con los niveles medios, que son del 2 a los 4 años, porque efectivamente, ¿por qué es un proyecto que solo habla de la sala cuna? Si las mismas trabajadoras van a tener que llevar a sus hijos al nivel medio, y es ahí efectivamente donde tenemos mayor demanda y tenemos déficit. Entonces, la urgencia, de hecho, hoy día en educación de párvulo es ahí, es cómo articulamos esta demanda por la sala cuna y atraemos y absorbemos a esas familias y esas mujeres y familias en general, sí, a atraer a sus niños, pero articulado con los niveles que vienen posteriormente. Yo les quiero compartir, hice este video de 2 minutos y medio y los quiero compartir con ustedes para que ustedes vean, a lo mejor algunos de ustedes han ido a salas cunas de Chile, pero yo les quiero mostrar, estas son salas cunas públicas de nuestro país, no son de Noruega, no son de Dinamarca, aunque a veces lo parecen, ¿ya? Estas son las salas cunas que han logrado altos estándares y no están en el proyecto de ley. Entonces, brevemente, miremos solo esta imagen, o sea, esta es una imagen que no vamos a lograr en una casa, de una vecina o de un, ¿verdad? Estos es un espacio amplio, abierto, donde los bebés a la cuna necesitan explorar. Es así como aprenden pedagógicamente, pensar los espacios con que haya movilidad, ven, fíjense las colchonetas, materiales, buenos materiales, a veces son materiales sencillos, naturales del día cotidiano, pero materiales que ellos pueden interactuar, explorar y interactuar entre ellos. A ver, voy a ponérselos, se los voy a ir comentando. Bueno, eso sí, que los niños puedan explorar estos materiales con la sensomotriz. Aquí tenemos los bebés, esto es lo más importante de esta etapa, pensar pedagógicamente el espacio, los materiales, obviamente en interacción y en cuidado con los adultos expertos, profesionales y las técnicas dedicadas a esto, con su opinión y sus criterios profesionales. También ahí vemos las interacciones uno a uno que son tan importantes, la relación con la naturaleza, la capacidad de tener los materiales, además, materiales pedagógicos al alcance de los niños para desarrollar lo que es tan importante en esta primera etapa, su autonomía física, motora e intelectual en que están pensando, desarrollando un pensamiento crítico, la creatividad. Estos son varias salas cunas públicas, todas las del video. Esta es una experiencia de luces, hermosa, sí, pensada, acorde para esta edad, de cómo incorporar, por ejemplo, en esta, la cultura, el arte con los niños más pequeños. Este tipo de experiencias no ocurren o muy rara vez van a ocurrir con alguien que no es especialista. Mira qué genial, esta es una caja y pusieron adentro luces y ponen a los bebés adentro. Bueno, todas estas experiencias son pensadas porque son personas profesionales y hay institucionalidad que apoya esto. También pensando en cada momento pedagógico, es la muda en que el adulto conversa con el niño, lo respeta, lo escucha, interactúa, o el momento de darle comida, ¿sí? Está pensado el cuidado y la pedagogía en conjunto. En educación en inglés está el concepto educare como un solo concepto, como dos conceptos que son indisociables. En el momento que creamos la idea de cuidar un sistema aparte de cuidado, disociamos este concepto y consideramos y estamos diciendo que para los niños de Chile hay algunos van a tener educación y otros no. Y en realidad lo que debemos aspirar es un concepto combinado, ¿verdad?, en que estos dos son indisociables del cuidado y de la educación en conjunto. Entonces,
hacia dónde yo me movería al menos, o donde les recomendaría al Senado, al Congreso en esta discusión. Primero, compartirles esta molestia que nos viene desde educación, desde el sector de educación parvularia, hasta cuándo, porque de verdad siempre somos los últimos, que no hay nada que hacerles. Realmente se piensa en la ley SLEP y al final, oye, ¿qué hacemos con los jardines infantiles? Y se piensa en la carrera docente, oye, ¿qué hacemos con la educadora de párvulos? Siempre estamos al final. Yo creo que la creación de la subsecretaría de alguna manera rompió con eso, o la creación de la JUNGI, uno podría decir, como ya, pongamos la educación parvularia al centro. Y yo esperaría que obviamente en un trabajo intersectorial pongamos de nuevo la educación de párvulos al centro y no que sea un apéndice, que es como nació bajo este proyecto de ley. Eso. Por lo tanto, a mí me parece que es interesante la idea de pensar un impuesto específico, ¿ya? Y algunos países lo han hecho. O sea, por ejemplo, Brasil, Colombia, justamente por el hecho de que la educación de párvulos siempre está en desventaja con los otros niveles, se han creado fondos, impuestos y institucionalidad aparte. Lamentablemente se ha tenido que hacer así para decir esto no se toca. Este fondo es para la educación parvularia y sería un tremendo mensaje y obviamente un gran logro como país que creáramos una ley para fomentar específicamente este nivel y no sala cuna, sino que sala cuna y los niveles medios como una totalidad, entendiendo que los niveles de transición, lamentablemente, pero ya en su mayoría están en el nivel escolar y ya reciben el financiamiento por esa vía, pero pensar en su articulación de la primera infancia, de los 0 a los 4, como un impuesto específico para apoyar y fortalecer el crecimiento y la expansión de este nivel, con una oferta gratuita, profesional y de calidad, ¿ya? Y esto incluyendo, nosotros hablamos, en este sector se habla de educación pública, pero sabemos que la educación pública implica también fundaciones privadas. ¿Sí? Hace muchos años ya que Junji trabaja en colaboración con fundaciones privadas sin fines de lucro, por lo tanto es una colaboración público-privada, pero bajo regulaciones de inclusión, ¿verdad? De calidad y de gratuidad y bajo la supervisión institucional. Ahora, algunos puntos que son importantes para que vayamos aprendiendo de la experiencia de asegurar esta oferta y por lo tanto en conjunto con la agenda laboral de las mujeres de mayor inserción, hacerlo junto con una perspectiva pedagógica institucional desde la educación parvularia y reconociendo la calidad, lo que es avanzado y las profesionales que están a cargo. Algunos puntos que creo importantes al respecto, además de lo ya dicho, importante que esta oferta vaya avanzando en datos territoriales. Sí, lamentablemente, y esto ha pasado a nivel de escuela y de jardines infantiles, que ha faltado un Estado planificador a nivel territorial. Básicamente lo que ha pasado, ¿verdad?, es más la espontaneidad territorial, en que cuando hay un terreno o alguien propone o postula un privado, un subsidio, se ha ido armando desordenadamente. La subsecretaría ha avanzado de forma importante en una administración inteligente de los datos, con georreferenciación, captando dónde hay más oferta que demanda y dónde al revés hay más demanda que oferta. Entonces es importante en términos de pensar una ley para este nivel, recoger y obligar al Estado a tener esta perspectiva. Sí creo también, segundo, decir que es importante aquí, a ver, aquí también creo que hay que escuchar a la familia y a las madres que han estado históricamente a cargo de los niños, pero la familia en general, que sí hay una rigidez de los jardines infantiles y yo creo que eso sí hay que tenerlas en cuenta. O sea, general, el jardín público, la sala de cuna pública clásicamente te va a decir, este es el horario, aquí tienes que venir y además el sistema de financiamiento va a promover, ¿verdad?, esa rigidez, porque te va a pagar, ¿verdad?, hay que ver la asistencia y toda la presión por la asistencia, etcétera. Entonces, que está bien, pero no a cargo del financiamiento. Entonces, lo que se requiere, sí, yo creo, es avanzar hacia mayor flexibilidad en vinculación con la necesidad de la madre y de la familia. La investigación lo que muestra es que
3, 4 horas de calidad para los niños tiene impacto. O sea, si tú tienes, no necesariamente tener a los bebés, los niños, hasta las 4 de la tarde o hasta las 6 de la tarde para los que tienen extensión, con una mañana con horas de calidad ya tiene impacto en su desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, sí, yo creo que hay un desafío para la institucionalidad y para los profesionales de cómo somos más flexibles en responder a posibilidades de, por ejemplo, jornada completa al niño o media jornada mañana y tarde, que es algo que se hace normalmente en ofertas de sector pagado. Políticas de puerta abierta con la familia, eso en general es parte del espíritu y la educación de párvulo generalmente lo hace ya, pero uno podría fomentarlo más, como las familias van construyendo esta confianza, como hacemos campañas para absorber y generar esta confianza con los jardines infantiles, perdón, y entre los jardines, ¿verdad?, y las cunas y las familias. Un financiamiento estable, no por asistencia, y obviamente, bueno, ir avanzando a igualarle el financiamiento, porque ya sabemos las inequidades que tenemos internamente, usted es mejor que nadie, ¿verdad?, lo que son los BTF, que tienen menor financiamiento que los jardines de administración directa, luego de Integra. Y yo creo que lo que hay que avanzar, en el fondo, este debe ser el eje. ¿Cómo hacemos cómo aseguramos el derecho a la educación de los niños desde su nacimiento, ¿verdad?, en articulación con el postnatal? ¿Cómo hacemos esa articulación? Y a la vez que las mujeres, promover que las mujeres vayan a trabajar. El énfasis, el eje debe ser lo que ya hemos avanzado. A partir de ahí, una educación, como hemos dicho, profesional, de calidad, ¿verdad?, gratuita. Ahora, luego el Senado, ¿verdad?, el Congreso tendrá que ver la política, tendrá que ver cómo hacer casos como de transición, en la medida que eso no está. Pero debe reconocerlo, o sea, si una mujer trabajadora tiene una sala cuna cerca de su casa, cerca de su trabajo, ¿para qué le vamos a crear un subsidio para que vaya a un sector, para que se lo dé a una vecina en una casa con mucho menor calidad, a un jardín infantil particular pagado que históricamente ha lucrado, que no tiene los estándares necesarios, si ya lo tenemos en el sector público? Entonces, lo que sí entiendo que debe haber también un pragmatismo de la ley, pero en casos excepcionales, cuando no está esa oferta, ¿qué hacemos? ¿Ya? Y ahí podemos buscar otras salidas de transición, pero el proyecto yo esperaría que no vaya a debilitar la educación pública que hemos logrado, porque eso es lo que haría hoy en día, ¿verdad?, este proyecto. Decirle a la mujer, ustedes vayan y busquen en el sector privado, ya sea con una mujer amiga o con un particular pagado, y le está diciendo hacia allá tiene que ir, y eso va a debilitar la educación pública, porque sabemos que la educación pública se va a financiar de acuerdo a la demanda y se va a expandir de acuerdo a la demanda. Por lo tanto, los mensajes deben ser correctos hacia dónde debe avanzar con este proyecto de ley. Eso les quería plantear y quedo abierta a preguntas. Muchísimas gracias, señora Alejandra. Si hubiera consultas, senadora Yana Proboste. Yo quisiera saludar a nuestra invitada, la subsecretaria. La escuché con harta atención respecto de lo que estaría de acuerdo en el proyecto, que son estos 2 puntos y una larga lista de temas por los cuales no estaría de acuerdo, que de alguna forma también lo hemos escuchado, a veces con niveles de más profundidad, con otras expositoras que han estado acá, pero me gustaría preguntarle porque, bueno, además usted fue encargada programática en materia de educación inicial del actual gobierno. Y llama la atención porque esta iniciativa, entendiendo los puntos en los cuales no estamos de acuerdo, fue apoyada por ministros de este gobierno en la tramitación de la Comisión de Trabajo, y acá hemos esperado cerca de 1 año y medio sin tener ninguna indicación sustitutiva, es decir, si uno no está de acuerdo con una iniciativa, sustituye eso. Entonces, me gustaría saber si es que igual usted ha sido consultada por parte del Ejecutivo,
ha logrado dar su opinión, esta opinión que ha venido a dar acá a la comisión. Eso me gustaría saber. Muchas gracias, senadora. Se ofrece la palabra. Señor Alejandro, tiene la palabra. Gracias. O sea, yo creo que este proyecto de ley, desde sus inicios, reflejo de una falta de trabajo intersectorial. Es un proyecto que no tuvo una perspectiva educativa. Por lo menos yo no puedo hablar por los ministros. Lo que puedo decir es que sí me ha tocado ir a reuniones a la subsecretaría, he escuchado las posturas del ministro y de la subsecretaria, quienes han sido críticos desde el inicio de este proyecto, y que es un proyecto que nació, ¿verdad?, en otro gobierno. Pero yo creo que aquí lo de fondo es que es un proyecto que no tiene una perspectiva pedagógica, no he logrado hacerlo ni antes ni ahora, y por lo tanto creo que es un proyecto que uno no creo tampoco que se pueda forzar con este formato. Creo que hay que rehacerlo. Creo que es mejor hacer un nuevo proyecto, rechazar este proyecto, hacer un nuevo proyecto con otra perspectiva intersectorial que de verdad logre trabajar interministerialmente. Muy bien, muchísimas gracias, senadora Carmen Gloria, y luego la senadora Yasna Proboste. Bueno, primero agradecer a nuestra invitada la exposición, que me quedó muy clara y es bastante similar a la opinión que han dado otros expertos sobre el tema. Yo me quiero permitirme diferir un poco de esto, porque de alguna manera el espacio del Senado de la República o del Congreso en general es para debatir ideas, y los gobiernos presentan sus proyectos básicamente porque evidentemente vienen a solucionar problemas que existen, como el tema de la sala cuna, que evidentemente del minuto que desde el Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, se asoma una situación de discriminación entre hombres y mujeres, entre el número de personas que deben, ¿cierto?, cumplir para poder acceder en el sector privado a una sala cuna, etcétera, etcétera. Pero el proyecto, yo creo que nadie ha dicho de todos los expositores que no debe ser discutido el tema. Entonces, cuando se presenta un proyecto en el Senado, ya llevamos casi 6 años acá, normalmente sale muy diferente a cómo ingresó, porque justamente se construye con el Ejecutivo y con los expertos y con el resto de los parlamentarios una propuesta que obedezca a la realidad de hoy, porque claramente este proyecto ya lleva muchos años, por lo menos desde el gobierno anterior, y no ha sido discutido porque estábamos a la espera de una indicación sustitutiva que jamás llegó y que podría haber sido justamente lo que se hubiera hecho cargo de esa indicación de todas las áreas que se han planteado que no se han podido mejorar, desde el Ejecutivo, que lo ha planteado con claridad, hasta diferentes expertos. Porque lo que sí está claro es que debemos fortalecer la formación inicial de los niños, eso lo entendemos perfectamente, y también el acceso al trabajo de las mujeres. ¿Cómo somos capaces de compatibilizar ambas cosas? Es de alguna manera el desafío que teníamos y que lamentablemente estamos terminando, ya empezando un año 2024, y este Senado, en conjunto con el Ejecutivo, no ha sido capaz de ofrecerle una alternativa a la ciudadanía. Todas las áreas débiles, en mi opinión, que las reconozco, sobre todo el tema de las guarderías, la falta de vinculación con las otras niveles de educación, el tema de la profesionalización, la vinculación con el Ministerio, son todas perfectibles en la medida que el Estado, en este caso el Ejecutivo, se quiera vincular a este proyecto para mejorarlo, sin duda. Y la única manera de aumentar la cobertura, en mi opinión, sabiendo que cada vez que un niño deja de tener esta oferta programática en el sector privado o en el público, estamos perdiendo años de desarrollo de capacidades, de comprensión y de habilidades que podría haber adquirido el niño, pero por una situación, en mi opinión, que no solo se da en esta situación particular, sino que a nivel político nacional, que habría que discutir quizás con mucha más profundidad. Algo está pasando, que demoramos demasiado tiempo en hacer mejoras en políticas públicas y legislativas, porque no nos ponemos de acuerdo y porque de alguna manera yo puedo entender que la visión de este Ejecutivo es distinta al Ejecutivo anterior. El anterior probablemente lo que vio fue un tema más administrativo, pero si tuviéramos la apertura y la grandeza para haber presentado buenas indicaciones que hubieran sido compatibles con lo que aquí se ha mencionado, es probable que estaríamos aprobando un proyecto ya a nivel de sala y ofreciéndole una oferta programática profesional, integrada, de calidad,
tengo mis dudas si solamente el sector público, y lo he dicho en montones de ocasiones, puede ser el único que pueda ofrecerlo, porque en el mundo entero está la oferta mixta y lo que debe hacer el Estado para la oferta privada es hacer una muy buena supervisión. Pero eso ya es otro tema. Pero finalmente lo que logro comprender aquí es que no hay interés de avanzar, porque finalmente aquí nos está diciendo que este es el proyecto que va a quedar. Aquí estamos hoy día invitados a ver cómo aprobamos la idea de legislar. Eso es lo que está hoy día en discusión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senadora Yasna Proboste. Bien. Muy bien, señora Alejandra, muchísimas gracias. Gracias por su participación. ¿Quiere la palabra? Sí, la señora subsecretaria, por supuesto. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración con la última intervención? Por supuesto, Sí, por me gustaría supuesto, hacer Alejandra. una intervención que es importante, que es que el sistema de educación de párvulos ya es mixto, digamos, en su amplitud pública. Eso es importante, es como el sistema de educación escolar. Lo que pasa es que, o sea, lo que sí hay que mejorar es el financiamiento, pero Junji trabaja con sostenedores públicos y privados. Entonces, eso es importante aclararlo. Ya es un sistema mixto. Lo que sí ocurre, lamentablemente, es que el financiamiento es muy bajo. Y eso es parte de los desafíos del sistema. Sí, hay que mejorar para los jardines públicos y de fundaciones a un nuevo sistema estable de financiamiento y más alto para los requerimientos, porque este es un nivel que es caro. Se requiere un alto coeficiente, material didáctico, buenos espacios. Entonces, eso para aclararlo. Muchísimas gracias, señora Alejandra, muy amable. Señora subsecretaria de Educación Parvularia. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las senadoras y senadores presentes en la comisión y a todos los participantes. Yo no voy a profundizar en los argumentos que, como muy bien señala la senadora Aravena, ya han sido explicitados también en mi persona en este espacio, pero sí quiero solo reiterar que como Ejecutivo siempre ha estado la disposición de poder avanzar en este proyecto. Así lo hemos planteado cada vez que hemos venido a intervenir en esta temática que es compleja. Y siempre también hemos transparentado que hay un tope importante que tiene que ver con el financiamiento para poder avanzar, entendiendo la complejidad que implica lo que ha señalado Alejandra y todas las personas que han venido a referirse al proyecto. El tema no es un tema ideológico de querer desechar esto, sino que tiene una explicación estructural, y es que cuando nosotros entendemos el problema de la educación parvularia con todos estos elementos asociados a efectivamente considerar una mirada más compleja de lo educativo en los primeros años de vida, cuando entendemos la complejidad que implica el pensar en los espacios educativos y sobre todo en mi rol de subsecretaria, mi gran preocupación es cómo esto afecta a la educación parvularia pública. Es decir, tenemos hoy día, yo he venido en varias oportunidades acá, ustedes me han escuchado, me han pedido que venga también a hablar en profundidad sobre educación parvularia respecto de la preocupación sobre el propósito y el esfuerzo que yo he asumido por ordenar un sistema que es complejo, que es diverso, que está fragmentado, que tiene diferencias estructurales y de origen, que también afectan al financiamiento. Lo hemos conversado acá, yo les he traído las cifras, y con esos datos yo he venido a expresar principalmente las consecuencias de esta fragmentación. Entonces, pensar en una nueva forma de provisión o cómo esto que se está pensando desde este proyecto se inserta en lo que ya existe es para mí una preocupación. Me parece que por eso es importante pensar en cómo aprovechamos esta situación o esta coyuntura para poder, más allá de rechazar el proyecto, pensar en la oportunidad de hacer un cambio paradigmático que recoja todo lo que ha señalado Alejandra, en el sentido de decir, pensar desde su origen, desde la génesis, un proyecto donde está considerada esta dimensión educativa, las implicancias que tiene para la fuerza de trabajo de la educación parvularia, para su profesionalización. Esta dimensión o esta concepción de apéndice es muy real y hay muchas evidencias que han planteado que esto es así.
volver a pensar un proyecto desde una génesis que es laboral, que es desde los derechos de la mujer, que son, insisto, atendibles y considerados por este Ejecutivo, es nuevamente no tener en el principio y en la génesis de la discusión y del proceso de elaboración de un cambio tan importante para la educación parvularia chilena, sin considerar la educación parvularia. O sea, lo que nosotros estamos sosteniendo es que hay disposición para acoger y enfrentar todas estas vicisitudes que hoy día tenemos como sociedad respecto de el trabajo, pero también la educación, pero desde la perspectiva de verlo estructuralmente y desde un comienzo. Creo que esa manera de poder pensar este proyecto desde su origen, considerando educación parvularia y asumiendo todos los errores que se han planteado acá en términos de articulación, en términos de transversalizar mucho más las perspectivas, es todo algo de lo que hemos dicho que estamos disponibles y que queremos avanzar. Pero nos preocupa, efectivamente, a mí me preocupa cómo este proyecto puede, así como está originalmente pensado, puede, y sabemos, esto pasa también en la educación parvularia, cuando hay problemas estructurales y de origen, por más que uno tenga la disposición, a veces no es posible avanzar en la transformación que realmente se requiere. Hoy día tenemos 3, 4 proveedores que funcionan de maneras diferentes y sabemos lo que nos ha implicado, más allá de la voluntad política que existió en la mayoría de los implicados de poder homologar esas condiciones, sabemos que es algo que no es llegar y hacerlo, no es fácil, no es sencillo. Entonces, en ese sentido, pensar en un proyecto distinto que recoja esta perspectiva desde el comienzo es humildemente, senador, lo que de alguna manera queremos expresar a propósito, como digo, de que existe esta visión común que es articulada y que es transversal, que no distingue tampoco posiciones políticas, sino que es entender cómo este es un sistema que se construye desde un origen con un propósito educativo, se pone a los niños al centro, no se sigue haciendo esta dicotomía entre los derechos de la mujer y los derechos de los niños y pensamos en cómo no impacta a la educación parvularia pública. Eso es lo que hemos querido transmitir, reiterando la disposición a poder avanzar en la colaboración, en el diálogo y en la construcción de un proyecto que, con todo lo que he señalado y lo que todas las personas que han venido han señalado y también los honorables senadores y senadoras han señalado, pueda reunir en un proyecto las consideraciones que aquí se han expresado, porque lo que ha quedado en evidencia acá es que esto es un problema y un desafío país y que es importante para todos, no distingue ni sector ni posiciones, o sea, todos queremos avanzar en una educación parvularia pública de calidad desde los primeros años de vida y que eso pueda conciliarse con otras necesidades que también son sentidas y que también son genuinas y son altamente valoradas. Eso quería señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Bien, reglamentariamente corresponde poner en votación la idea de legislar. Yo quiero recordar que este es un proyecto de ley que ya lleva en nuestra comisión aproximadamente 1 año y medio, viene de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. No es esta la primera comisión que se ha tenido que pronunciar o que se va a tener que pronunciar. Ya lo hizo la Comisión de Trabajo y Previsión Social, lo hizo por unanimidad, aprobando la idea de legislar. Nosotros aquí hemos ido cumpliendo las distintas etapas y reglamentariamente lo que corresponde es votar la idea de legislar. ¿Qué significa la idea de legislar? Significa que va a la sala tiene que pronunciarse sobre esa misma idea de legislar, la sala puede aprobarla o rechazarla. Si la aprueba, el proyecto sigue y están las posibilidades de presentar indicaciones sustitutivas, las más diversas indicaciones para mejorar, para complementarlo, para hacernos cargo de todo lo que hemos escuchado, particularmente de aquellas cosas que faltan en el proyecto. Bueno, y si la sala lo rechazara, simplemente hasta ahí llega la tramitación de este proyecto de ley. Es porque este proyecto está en primer trámite, ¿verdad? Primer trámite constitucional. Por lo tanto, nuestra votación es simplemente habilitarlo para que vaya a la sala. Eso es algo que me parece muy, muy importante aclarar. Señor secretario, tome la votación, por favor. El presidente pone en votación en general el proyecto de ley que
que se encuentra en primer trámite constitucional, que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes que indica en las condiciones que establece, modifica el Código del Trabajo para tales efectos y crea un fondo solidario de sala cuna. Senador Sandoval. Presidente, si me permite, 2 palabras previas. No soy miembro titular de esta comisión, pero como alcalde me tocó conocer muy directamente el proceso de instalación de cómo los municipios suplieron los déficits de iniciativa institucional de la JUNJI para llevar adelante programas de aumento de cobertura, y surgieron esos famosos BTF. Construí el primero de los 5 BTF a nivel nacional, el jardín Mibaker en la comuna de Cochrane. Siendo alcalde, posteriormente en Coyhaique, construimos 3 jardines más bajo la misma modalidad. Vallecitos de Aysén, Futuro Austral y el gran jardín de la población Bernales. Si no hubiese sido por el municipio, la JUNJI no tiene ninguna capacidad para ampliar sus coberturas. Y antes de eso, incluso en esas comunas, la labor de asistencia parvularia lo atendían entidades de organizaciones sociales, y me acuerdo de Integra. Por eso, presidente, cuando se ponen estos proyectos en discusión y se genera todo este conjunto de opiniones, uno dice, ¿en qué minuto es la oportunidad para opinar? Si sabemos que esto existe, ¿por qué no se diseñan estrategias para llevar adelante los cambios que se necesitan hacer? Porque lo que expone nuestra representante recién, nuestra subsecretaria, ¿cuántos años pelearon los jardines BTF por lograr nivelarse con los programas que llevaba la JUNJI, su institución? ¿Cuántos años? No tenían los mismos derechos, no tenían los mismos beneficios, no tenían los mismos derechos de capacitación o perfeccionamiento. O sea, siempre han vivido permanentemente. ¿Y de qué estábamos hablando? Más allá del tema organizacional. Y eso es lo que quiero en definitiva para expresar mi votación, presidente. ¿Dónde estaba el substrato fundamental y esencial de todo esto? No era ni el jardín, ni era ni el BTF, ni eran los municipios, ni los programas, ni la idea, ni la estrategia, ni la metodología. Era el hecho de saber que había niños que no estaban siendo atendidos debidamente, hasta el día de hoy. Incluso más, hay programas, presidente, nosotros somos de comunidades rurales. Yo no tengo ninguna posibilidad de tener un jardín infantil en una comunidad dispersa rural, ninguna. Tiene que haber alguna estrategia alternativa, no existe. ¿La JUNJI sabe lo que inventó en algún minuto dado? ¿Subsecretario? Sí, ¿cuál? En Aysén. La jardín a distancia, presidente. Atendemos a los niños, los papás, las mamás atienden a sus hijos escuchando una radio que está a no sé cuántos kilómetros con metodologías, con material didáctico. Ese es el jardín, esa es la calidad de atención que le estamos dando. Por eso, ¿cómo este discurso? Vamos a hacer, vamos a pensar, podemos pensar, esto requiere una política institucional, una cosa integral, es de todo. El discurso lo sabemos, ¿ya? Y todos sabemos la relevancia y la importancia que tiene también la atención temprana de los niños en sala cuna o en jardín infantil. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Y este proyecto cuántos años, cuánto tiempo lleva en tramitación, presidente? ¿Año y medio? Bueno, ¿y qué se ha avanzado entonces? Yo, presidente, frente a la situación y más que nada con el hecho de que estos proyectos generan esta posibilidad de discutir y generar estrategia, no puedo menos que votar a favor de esta iniciativa, presidente, con el único propósito y el afán de esperar que estas ideas, ¿no es cierto?, que estas palabras, que estos cuestionamientos se transformen en acciones concretas y propiciemos la construcción de una estrategia distinta que sea que haga lo real, y además de la dispersión. No todos viven en ciudades, no todos viven en acceso al jardín infantil, y menos estoy hoy día. Muchas gracias, presidente. Voto a favor. Ya di mis argumentos para votar a favor de este proyecto. Gracias. Senadora Proboste. Voy a fundamentar mi voto, señor presidente. Mire, lo hemos conversado al interior de la Comisión de Educación. Estamos, si bien es cierto, en una votación de la idea en general, de la idea de legislar, pero la idea en general es legislar respecto de este proyecto. No es la idea de legislar respecto del tema de sala cuna universal, no. Es la idea de legislar de este proyecto que invisibiliza a los niños y niñas de nuestro país. Este proyecto que nos hace retroceder respecto de lo que hemos avanzado, más allá de las particularidades territoriales, porque efectivamente cuando escucho al senador de Aysén, uno no puede no sentir también la preocupación de lo que ha significado el retroceso en modalidades alternativas para atender
la ruralidad, para atender las situaciones de zonas extremas, en donde durante mucho tiempo tuvimos alternativas, no a través de la radio, sino a través de los programas CESI, de los programas familiares, en donde se daba garantía en que una educadora, técnico, otros profesionales, en el caso del CESI, van hasta el lugar a hacer la atención. Pero también se ha venido abandonando estas tareas. Y si hoy nos encontramos en esta discusión, es porque también este gobierno ha abandonado esta discusión. El gobierno ha llegado tarde a esta discusión, porque este proyecto lleva más de 2 años. Este proyecto se inició el año 2021 y fue este gobierno el que el año 2022, en la Comisión de Trabajo, vino a hablar positivamente de la invisibilización de los niños, de la pérdida de derechos de los niños. Nosotros hemos señalado, nadie está en contra de terminar con las rigideces en materia del Código Laboral, pero esta no es la comisión encargada de aquello. Esta es la Comisión de Educación encargada de ver cómo se fortalece el rol de la educación inicial en nuestro país. Y este proyecto no tiene nada de aquello. Yo quiero, además, presidente, señalar algo y no lo puedo dejar pasar, de lo que se dijo en la intervención por parte de nuestra invitada. Nuestro país se ha construido en un modelo también en materia de educación inicial con el apoyo del sector privado. En materia de educación inicial, de jardines infantiles, salas cunas, tenemos una red que es muy importante, de salas cunas y de jardines infantiles privados, pequeños jardines infantiles. Por lo general, sus propietarias son educadoras de párvulos y cumplen todos los requisitos del reconocimiento oficial. Entonces, yo no puedo dejar pasar que cuando se dice aquí en una comisión que las iniciativas privadas no cumplen los estándares. ¿Sabe por qué? Porque la exigencia en materia de reconocimiento oficial son para todos. Y cuando un jardín particular cumple con el reconocimiento oficial, cuestión fundamental para que el Estado haga un acuerdo con esa institución y puedan enviar sus hijos o hijas allí, tiene que cumplir todas las exigencias, tiene que tener el reconocimiento oficial, tiene que tener la dotación, tiene que tener el coeficiente, tiene que tener el material, tiene que tener la infraestructura, todo. Entonces, mire, no quiero dejar pasar aquello porque además conozco. Y en esta misma sala hay sostenedoras de colegios particulares, privados, que han venido a señalar su solidaridad porque también están en contra de este proyecto. Lo digo porque genuinamente han llevado siempre el compromiso por la educación inicial. Entonces nos dicen, bueno, ¿cómo nosotros, alguien podría decir, son las primeras que van a estar a favor? Porque no, porque ellos dicen, este proyecto le hace mal a la infancia en nuestro país. Y por lo tanto no puedo estar a favor de una iniciativa que le haga mal a la infancia en Chile. Voto en contra, presidente, en la esperanza que este gobierno de alguna vez por todas atine a presentar una indicación, un proyecto, algo, porque no nos basta, en eso comparto que lo que ha señalado aquí la senadora Aravena, que nos digan aquí en un discurso que no estamos de acuerdo. El Ejecutivo tiene herramientas para decir cuando no está de acuerdo, y las herramientas que tiene el Gobierno para decir no estoy de acuerdo es presentando un proyecto de ley que diga cuál es su visión en materia de educación inicial. Este no es un proyecto que le hace bien ni a la infancia, ni le hace bien al camino recorrido en materia de educación inicial. Somos herederos desde la creación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, somos herederos de la organización de muchas mujeres que hace ya muchas décadas atrás dijeron no es posible el que se piense que los niños se pueden ir a guardar a un lugar. Esto es parte del aparataje educacional en nuestro país y este proyecto no contribuye en esa línea. Voto en contra, presidente. Presidente. Voy a fundamentar mi voto. A ver, en primer lugar, este proyecto lo que hace es terminar con una discriminación en contra de las mujeres que trabajan en empresas que tienen menos de 20 trabajadoras. Ellas, sus niños, no tienen derecho a la sala cuna. Y en estos tiempos a mí eso me parece no solo una discriminación arbitraria, sino francamente una barbaridad. Por lo tanto, eliminar esta norma y permitir que los niños tengan derecho a sala cuna por su mamá trabajadora, por su padre trabajador, yo creo que en eso tampoco tiene que haber discriminación.
creo que es un gran avance. Yo estuve mirando de qué año es la norma del famoso 203 del Código del Trabajo. No con el mismo número, por supuesto. Es una norma que tiene más de 100 años. Más de 100 años. Es anterior al Código del Trabajo. Así de atrasados estamos. Entonces creo que modernizar, actualizar, es un imperativo de nuestros tiempos. En segundo lugar, yo entiendo toda la preocupación que despierta particularmente la norma sobre este registro de cuidadoras y que eso pudiera significar un enorme desastre, particularmente para las actuales salas cunas, para nuestros jardines infantiles, para los jardines BTF, en fin. Yo esa preocupación la entiendo y también la hago mía. Yo creo que eso hay que despejarlo definitivamente. Como bien lo han dicho muchas personas que han intervenido recientemente, la académica Alejandra Falabella, lo ha dicho muchas veces también la subsecretaria, lo han dicho los dirigentes de distintas instituciones en la educación de párvulo. La educación de párvulos tiene que ser profesional, tiene que estar entregada a profesionales, tiene que tener la supervisión de profesionales. Créanme, en eso no vamos a renunciar. No vamos a renunciar. Entendemos el valor que ello tiene. Y por lo tanto, lo que yo aspiro es que vaya a la sala también apruebe la idea de legislar y de esa manera nos permita seguir teniendo las opiniones de todos y que eso se traduzca en indicaciones. Puede ser una indicación sustitutiva, completa, íntegra, pueden ser indicaciones parciales, pero lo que no podemos hacer es que no avancemos en un tema que es tan importante desde el punto de vista de los derechos del niño y también desde el punto de vista de los derechos de la mujer. Cuando uno observa la participación de la mujer, hoy día la participación laboral de la mujer está está más baja que el COVID, no la hemos podido, está más baja que que antes de la pandemia, no la hemos podido recuperar y hoy día está en torno a 52%, 51-52%. Los países de la OECD la participación de las mujeres está sobre el 62%. Hoy día en Chile la participación de la mujer está dije 52%, la de los varones está en 72%, 20 puntos de diferencia. Entonces, para mí es muy importante que podamos terminar con esta discriminación y también, repito, muy importante la profesionalización absoluta de la sala cuna y de toda nuestra educación parvularia. En esa esperanza y con esa ilusión voto a favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor y 1 en contra. Aprobada la idea de legislar. Va el proyecto a la sala. Muy bien. Estamos en la hora. Sí. Quedan 12 minutos. Sí. Senadora Yasna Proboste. Presidente, le quería hacer una solicitud, una contrapropuesta de que la comisión, porque dado que no va a estar el ministro Cataldo, que pudiésemos hacer esa sesión de la comisión el día martes, acá después de la sala, si vamos a tener sala en la tarde, que la hagamos a continuación. Lo veo con el mayor interés. Ya. Yo por mí también lo hiciera el martes. Yo desconozco la disponibilidad que pueda tener tanto la subsecretaria de Educación como el director de Educación Pública. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente, yo le transmití al ministro que esto iba a ser el miércoles. ¿Se acuerdan? Que yo le transmití que iba a ser el miércoles y claro, después el ministro me dice, porque todo esto era cuando además el ministro estaba fuera de Chile, entonces después el ministro me dice, pero yo no voy a poder estar porque vamos a estar con el presidente de la República en Chiloé. Pero yo tengo el mejor ánimo de hacerlo como usted lo pide. Veamos lo que es posible. Lo que sí yo creo que es muy importante es que tengamos esta evaluación del protocolo antes del receso legislativo. No hay problema. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta.